la clase, güey, puta. Volví, qué pena. Entonces les decía, para que no se nos vuelva monótona la clase, hoy vamos a tratar de hacer una actividad distinta. Les voy a compartir en el panel de mensajes de aquí de la reunión un link de un video en YouTube. Este video dura aproximadamente 4 minutos y en este video hablamos puntualmente de los aspectos más importantes y más relevantes de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En él vamos a abordar 13 aspectos importantes, pero pues la idea es que hoy vamos a hacer un panel de diálogo, de charla. Tenemos en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 asistentes. Me gustaría pues confirmar con todos que estén presentes. Kevin. Sí, señor, presente. Gracias. Natalia Gómez. Presente, profe. Daisy Polo. Presente, profe. Ginarit Sandoval. Presente, profe. Ángela Chávez. Presente, profe. Jennifer Sánchez. Presente, profe. Caterín Tovar. Presente, profe. Fernanda López. Presente. Wendy Pantoja. Presente, profe. Y Ferney Quinayas. Sí, profe, aquí estoy. Listo. Entonces, para que sepamos, vamos a ver 13 aspectos principales que allí hablan. Es un video de una institución educativa también. Voy a nombrar entonces para que cada uno de ustedes ahonde en uno de esos aspectos y luego lo divulguemos pues aquí como les digo, en una charla grupal. Entonces pues voy a, por orden de cómo me aparecen acá, entonces Kevin Hernández tendrías el aspecto número 1, Natalia Gómez el 2, Daisy Polo el 3, Ginari 4, Ángela Chávez el 5, Jennifer Sánchez el 6, Caterín Tovar el 7, Fernanda López el 8, Wendy Pantoja 9, Ferney Quinayas el 10 y Karen Natalia que acaba de ingresar el 11. Entonces, vuelvo a repetirles, les acabo de copiar un link de un video en YouTube en el panel de mensajes. Él nos habla de los aspectos generales y más relevantes en la implementación de un sistema de gestión. Cada uno de ustedes pues va a ver el video las veces que considere y va a dedicarse en el aspecto que les enumeré de acuerdo a lo que nos dio. Vamos a dar 20-25 minutos para que ustedes puedan investigar un poco más y posteriormente pues en orden haremos un panel de cada uno de los aspectos, nos comentaremos qué entendimos, qué consideramos que es importante y concluiremos luego las otras dos, los otros dos aspectos que están fuera de panel. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor, profe. Listo, entonces el video ya está, el link ya está, por favor revisen si todos tienen acceso a él. Karen Natalia Velázquez, ¿me confirmas? Sí, señor, ya te confirmo. Bueno, entonces son las 8:23, nos vemos faltando 10 para las 9 de nuevo y arrancamos en el orden que les comenté. Cada uno ya sabe cuál es su orden, igual pues aquí ya quedan reseñados. Nos vemos en 25 minutos, chicos, gracias.
Profe, qué pena. Cuéntame, Kevin. Profe, qué pena, es que yo solo alcancé a escuchar que yo era el del primer tema, pero es que como que se me fue el internet y, o sea, me acabo de conectar otra vez mientras estaba diciendo. Pues yo le escuché que un video, pero Ahí no, en o el, sea, yo estaba viendo el video, pero no. bueno, en el panel de mensajes de la videollamada hay un link de un video en YouTube. Sí, señor, yo lo estaba viendo, pero, Listo. o Este sea, sí. video nos habla de 13 aspectos importantes en la implementación de un sistema de gestión. ¿Sí? Tú debes enfocarte, ver el video completo, escuchar cuáles son los 13, pero enfocarte en el aspecto número uno, profundizarlo un poco más y ahorita nos vas a contar un poco más sobre ese aspecto. Ah, listo, profe. O sea, de los 13 solo miraría el primero. Pues yo estaba viendo y era control de factores de riesgo. No sé si sea ese. Sí, entonces tú entras a revisar, obviamente ves todo el video que habla de los 13 factores, son 4 minutos, pero luego haces una investigación y nos cuentas y nos profundizas más sobre el aspecto uno. Ah, listo, profe. Qué pena con usted. Muchas gracias. No hay problema.
¿Cómo vamos, chicos? Por mi parte estoy buscando información, profe. Yo también, profe. Bueno, demos unos minuticos más. Bueno, chicos, 5 minuticos más y arrancamos entonces con Kevin. 8:55 empezamos. Bueno, señor.
2 minutos. Bueno, listo muchachos. Entonces, vamos a arrancar con nuestra pues, plenaria, debate, charla respecto a los aspectos generales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Em, Previo a esto, pues, bueno, no, vamos a hacerlo al final si quieren. Entonces, pues le vamos a dar la palabra a Kevin para que Kevin nos cuente, por favor, qué logró investigar sobre los aspectos que hay y el punto que le correspondió. Bueno, profe, a mí me tocó el control de factores de riesgo. Bueno, en eso está lo que es la anticipación, reconocimiento, evaluación y control. Bueno, ¿a qué se debe la anticipación? Tener como ya identificados los posibles riesgos que se puedan presentar dentro de cualquier estado laboral, para irlos, por decirlo así, evaluando y teniendo en cuenta pues si se llega a presentar alguna situación. En el momento de tener una anticipación, permite que, digamos, si el riesgo pasa, digamos, ahorita mismo y no se ha dado como una solución, pero si ya se tenía como la investigación, entonces, pues, o sea, se podría, por decirlo así, evacuar de la mejor manera y pues sería un poco más rápido o sea, sería un poco más rápido como si no lo hubiera investigado. Por decirlo así, digamos, si tú planteas cómo sería el riesgo de, digamos, de una persona de las alturas, pues podrías identificar que existen muchos riesgos, como digamos, puede ser que se rompa, digamos, eh, como, es que no me acuerdo cómo se llama eso, digamos, de donde ellos se amarran, ¿sí? Entonces, pum, sí, se puede caer. Pero digamos, si no se identifican, digamos, por situaciones se llegara a romper y pues no se tuviera como un previo estudio de lo que se está realizando, pues sería un poco más complicado tanto para el colaborador como para se me olvidó, como para El el empleador. director, por decirlo así. Sí, algo así. Ok. Entonces, bueno, y con el reconocimiento, pues sería también eso, o sea, como tenerlos ya detectados y tales. Bueno, en la parte de la evaluación sería mirar en una escala del 1 al 5, que es pues cómo se clasifican los riesgos laborales, siendo 1 como el más, sí, como el más débil y 5 el más fuerte, o sea, sí, el de mayor impacto. Teniendo en cuenta esta clasificación en este tipo de escala, se puede dar cuáles serían, respecto a los posibles riesgos, cómo sería, pues sí, o sea, su nivel de implicación. El control, bueno, y entonces, ¿para qué se llama el control? Esto es para que ya, pues, o sea, sí se pueda, o sea, esta es la parte como en la que se dan los respectivos estudios y evaluaciones, o sea, teniendo en cuenta ya los 3 pasos anteriores, o sea, es como una conclusión final al cómo se evacuarían los riesgos. Entonces, listo, entonces digamos, si se tiene, para reducir un riesgo o controlarlo. Entonces, bueno, entonces primero se deben pasar por los 3 anteriores pasos, pues para dar como una conclusión final.
en la cual se identifican los diferentes riesgos existentes y pues cómo podría afectar a los trabajadores. Sería también mediante procedimientos y medición, pues sí, de los mismos. Ok. ¿Qué más había visto? Mm, ah, que digamos también en estos riesgos se puede dar por medio de la iluminación, digamos si se trabaja en una oficina con poca iluminación, pues uno de los posibles riesgos es pues, que la persona se esfuerce más en, pues, en la vista y pues pueda llegar a sufrir problemas de la misma. Ese sería como un ejemplo que se ve casi siempre. Ok, perfecto, listo. Entonces, muchas gracias, Kevin. Muy clara y muy completa tu intervención. Efectivamente, uno de los aspectos importantes que nos habla el video es el énfasis en control de riesgos. Y cuando él nos habla de los énfasis en control de riesgos, nos habla de 4 actividades principales: anticipación, reconocimiento, evaluación y control. Hablábamos hace unas sesiones que una de las principales razones de la existencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es enfocada en la prevención. Y básicamente yo con esta identificación de controles de riesgo hago eso. Con estas 4 actividades de anticipación, reconocimiento, evaluación y control, yo prevengo el riesgo. Yo prevengo futuras situaciones adversas, ¿cierto? Mediante unos esquemas, mediante unas evaluaciones, bueno, mediante muchas cosas que pues a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir clarificando, pero dentro de la evolución del sistema de gestión, que al finalizar les voy a hacer una parte cronológica dentro de la línea del tiempo del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, es esta. Y es igual que nos lo hablaba la ley 100 cuando lo vimos en legislación laboral, es cambiar el negocio de la enfermedad por el negocio de la salud. ¿Listo? Muchísimas gracias, Kevin. Vamos con Natalia. Sí, señor. Profe, yo tengo el tema de la definición de los roles. Encontré el responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Tiene la responsabilidad de participar en la construcción y ejecución de planes de acción, promover la comprensión de la política en los trabajadores, informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo, participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo, participar en las inspecciones de salud, planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el sistema de gestión y como mínimo una vez al año realizar su evaluación. Tengo también acá el rol de los trabajadores, que tienen la responsabilidad de conocer y tener clara la política de seguridad y salud en el trabajo, procurar el cuidado integral de la salud, suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud, cumplir las normas de seguridad e higiene propias para la empresa, participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa, informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato, reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. También encontrar acá el rol del comité paritario o vigía en seguridad y salud en el trabajo, que tiene las responsabilidades de proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores, analizar las causas de accidentes y enfermedades, visitar periódicamente las instalaciones, acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad, servir de punto de coordinación entre las directivas y trabajadores para las situaciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. Otro de los roles que encontramos es el Comité de Convivencia Laboral, que tiene la responsabilidad de recibir y dar trámite a las quejas presentadas en los que se describan situaciones que pueden constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo
que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o empresa privada. También está la responsabilidad de escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Otro rol que encontramos es el del coordinador de mantenimiento, que tiene responsabilidad de identificar peligros en el sitio de donde se realizan los trabajos en alturas y adoptar medidas correctivas y preventivas necesarias, apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo seguro en alturas, inspeccionar anualmente el sistema de acceso para el trabajo en alturas y sus componentes, avalar la selección y usos específicos para el trabajo en alturas y de los sistemas de prevención, verificar la instalación de los sistemas de protección contra caídas. Eso fue lo que encontré propio. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias. Bueno, entonces, dentro de la escala normativa y dentro de todas las definiciones que nos dan los elementos básicos del sistema de gestión, y pues hablando del decreto 1443 y posteriormente el decreto 1072, que más adelante, vuelvo les digo, hablaremos, se define que cada una de las personas y roles que hacen parte del sistema de gestión tendrán una responsabilidad contra el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene que ser parte activa del sistema de gestión. Y si empezamos con la pirámide organizacional, arrancamos desde abajo con la parte operativa, y ellos tienen unas responsabilidades: cumplir con las normas, reportar situaciones adversas, situaciones de peligro, informar sobre incidentes, accidentes, y empiezan a subir esas responsabilidades. Luego tenemos responsabilidades de líderes, entonces ya Natalia nos hablaba de líderes de mantenimiento, líderes de equipos de trabajo. También tenemos responsabilidades a nivel del responsable del sistema de gestión, que es el coordinador o el profesional del sistema de gestión, y define dentro de la normatividad cuáles son sus responsabilidades, a qué debe hacerse responsable este empleado de acuerdo al cargo o al nivel que ocupe en la organización. No todas las responsabilidades son iguales. Ocurre que hay una responsabilidad de la alta gerencia, y la principal, aparte de todas las de abajo, porque él condensa todas las responsabilidades hacia abajo, es la de proveer los recursos para poder mantener el sistema de gestión. Y todo esto lo que busca es que cada una de las personas o cada uno de los roles sea responsable de algo dentro del sistema, y es por eso que deja de ser un programa como estaba establecido antes del decreto 1443 y se vuelve un sistema. Y cuando hablamos de un sistema, es algo diversificado, donde muchas personas participan activamente para el cumplimiento de los mismos. Muchísimas gracias, Natalia. Daisy. Vale, profe, con gusto. Buenas noches, profe, compañeros. Bueno, con respecto al tema, a mí me correspondió vigilancia de las enfermedades generadas por el trabajo mediante los sistemas de vigilancia epidemiológica. Perdón. Bueno, en cuanto a los aspectos importantes, todos son importantes. Hay que resaltar que la salud ocupacional, con el decreto 1444 del 2014, hizo como un avance y pasó de ser salud ocupacional a ser seguridad y salud en el trabajo. Por el decreto 1072 del 2015. En cuanto a la vigilancia epidemiológica como tal, este es una recolección sistemática, la cual tiene una continuidad oportuna y confiable de toda la información que se genera en cualquier ambiente laboral. Puede ser público, puede ser privado. Es necesario tener la información y saber cuáles son las condiciones de salud de la población para la cual estamos como protegiendo o vigilando. ¿Qué es
como tal la vigilancia epidemiológica es la recolección sistemática de análisis, e interpretación de datos de salud necesarios para la planificación, implementación y evaluación de las políticas de la salud pública. Es tan importante que, de acuerdo a los seguimientos o la vigilancia que se le realiza al personal, allí podemos evidenciar y detectar cuál es el nivel de riesgo en el cual se encuentra la persona, si es apto o no es apto para que esté realizando esa labor, o si necesita o no necesita un cambio. Para eso se realiza como tal, como la vigilancia en cuanto al estado de salud. Dentro de los tipos de vigilancia encontramos la vigilancia pasiva y la vigilancia activa, y los centros centinelas. El centro centinela es lo que nos abarca todo lo que nos indica la vigilancia pasiva y la activa. Es la vigilancia activa, es la que inicia frente a toda la sospecha de casos positivos o casos sospechosos que tengamos en cuanto a cualquier tema de enfermedad laboral o epidemiológica, como lo estamos viviendo en este momento. La activa también desarrolla un sistema de unidades notificadoras, esto con referente al personal de salud capacitado para que puedan detectar cualquier caso sospechoso en cuanto a cualquier enfermedad o inicio de enfermedad laboral. También tiene unos registros especiales para dejar la constancia de los estudios de casos sospechosos. En estos casos se hacen capacitaciones, se les hace evaluaciones a las personas, se valida el estado de su salud, el estado de su salud, con laboratorios o estudios de contacto, en sus casos exámenes médicos. En cuanto a la vigilancia pasiva, se inicia cuando el proceso ya tiene una consulta al personal médico, es decir, que en la activa se detecta si es un caso o no sospechoso o si tiene indicios o no de la enfermedad, y en la pasiva es donde como tal ya se tiene el concepto médico de si la persona sí efectivamente tiene o no tiene una enfermedad o tiene o no tiene un tema médico. Para el caso de las pasivas, el registro siempre se va a hacer a través del sistema habitual por el médico, en este caso certificados, donde se identifique el estado actual o la trazabilidad que lleva, consultando sobre la misma novedad, o el récord que lleva la persona de acuerdo a la enfermedad que viene presentando en el transcurso o en su lapso de tiempo laboral. Dentro de esta información también tenemos, los centros de trabajo. Estos centros de trabajo vienen siendo ambulatorios, hospitales, consultorios, servicios de empresas, unidades médicas, en las cuales también podemos evidenciar que está el centro de trabajo, los casos ocupacionales, están todos los sitios de tratamiento, en los cuales cada empresa dentro de su sistema de salud y seguridad en el trabajo tiene determinado para sí mismo poder evidenciar a tiempo y tomar acciones para que no se sigan presentando estas clases de novedades o accidentes o incidentes, y así poder tener un mejor control de todo lo que está pasando y lo que está viviendo cada una de las personas dentro de su entorno laboral. Listo, Daisy, muchas gracias. Digamos que pues muy claro y profundo realmente los sistemas de vigilancia epidemiológica. Como para concluirlo, los sistemas pueden ser varios, pueden ser tantos como las compañías lo quieran, y la naturaleza de un sistema de vigilancia epidemiológica es que le permite tener a la empresa
mecanismos o herramientas que les permita generar promoción en temas de salud, pero adicionalmente prevenir y controlar las enfermedades y los factores de riesgo. De modo que en estos sentidos las empresas actúan de dos vías y es uno enfocado hacia las condiciones de salud y otro hacia las condiciones de trabajo. Y lo que hacen con los sistemas es ir buscando y desarrollando herramientas que permitan minimizar los riesgos que están expuestas las personas. Básicamente es eso, aunque los sistemas de vigilancia epidemiológica son un tema demasiado amplio, un tema muy denso y realmente se necesita el apoyo de profesionales en medicina o profesionales en labores especializadas. Daisy, muchísimas gracias. Con gusto, profe. Ginari. Buenas noches, compañeros. Pues a mí me tocó el aspecto número 4, que es creo que el enfoque de los sistemas. Pues con respecto a esto encontré que pues dado el enfoque de sistemas, todas las acciones de seguridad y salud están relacionadas y se ven integradas en la gestión de la universidad. El enfoque de sistemas es el que permite analizar, comprender y modificar la conducta o los resultados de un fenómeno u objeto, esto como para poder controlar y dirigir. Se basa principalmente en el control y la anticipación para evitar riesgos, asimismo como solucionar los problemas y fallas. En pocas palabras, estos desarrollan como elementos para evitar o prevenir los riesgos. También buscan la participación en general. Este debe cumplir principalmente 4 funciones básicas, las cuales son la financiación, la prestación de servicios, la rectoría y la generación de recursos. Los sistemas de seguridad, disculpe, profe, ya vengo. Bueno, nos dejó un momento en suspenso. Listo, profe, disculpe, es que me sucedió un accidente. No te Ya. preocupes. Los sistemas de salud enfrentan el desafío de contribuir a las condiciones de salud, ocupando un lugar de importancia prioritario, principalmente en los países de ingresos medios y bajos. Eso fue como lo principal que encontré, profe. Bueno, listo, Ginari, muchas gracias. Bueno, entonces en este orden de ideas, pues ya entramos un poco a ver cómo son las evoluciones de los anteriores. Y en las acciones de seguridad, básicamente es la continuidad que se da a los sistemas de vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades mediante el establecimiento de acciones de seguridad y acciones de salud. Todo esto lo vamos a enmarcar dentro de la gestión de la empresa. Y cuando hablamos de gestión, la gestión se mide mediante resultados y es cuando determinamos que el impacto de las acciones que hayamos ejecutado a nivel de seguridad y salud en el trabajo haya generado un impacto y siempre vamos a buscar que este impacto sea positivo. Si nosotros no buscamos que tengamos un impacto positivo a nivel de las acciones, sea de la prevención, de la seguridad o de la salud, pues realmente tenemos un sistema que no nos está abordando las necesidades de la organización. La gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe enfocarse en esto: prevención, acciones de seguridad y acciones en salud. Cuando hablamos de acciones de salud, nos enfocamos hacia los empleados. ¿Qué le puede ocasionar esto? Y seguridad es muy enfocado hacia el entorno, hacia el contexto, todo lo que le puede generar situaciones adversas al trabajador. Listo, muchísimas gracias, Ginari. Vamos con Ángela. Hola, buenas noches. A mí me corresponde el punto número 5, identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles.
Bueno, primero vamos a ver qué es peligros o riesgos. Al hablar de peligros se hace referencia a elementos, situaciones o actos que puedan causarle daño a los trabajadores o a la empresa. Por otra parte, al mencionar los riesgos, se combina la probabilidad de que ocurra uno o varios acontecimientos peligrosos y la severidad del daño que estos puedan causar. Por ejemplo, un peligro es caminar por un piso resbaloso. La probabilidad de esto se materialice genera un riesgo de caídas. Interviniendo en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar el cuidado de los empleados. Identificación de peligros. El primer paso para intervenir en los peligros es tenerlos claramente definidos e identificados para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengan un impacto significativo. Normalmente, la identificación de peligros debe ser documentada y actualizada cada año, pero hay casos especiales en los que se hace necesario actualizarla, como accidentes de trabajo, mortales, eventos catastróficos dentro de la compañía o cuando hay cambio en los procesos, la maquinaria, las instalaciones o los equipos. El proceso debe ser realizado por el personal idóneo, pero también es de gran importancia el apoyo, participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. El conocimiento adquirido en el trabajo cotidiano brinda información y pistas valiosas para identificación de situaciones que puedan afectar a los empleados y a la compañía. Control de peligros. Hay varias alternativas que pueden ser aplicadas para prevenir o disminuir la probabilidad de los peligros. Su elección y aplicación depende de las particularidades de los eventos a controlar. Hay 5 controles, que está la primera, la eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, equipos de protección personal. La identificación de los peligros es fundamental en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Si esta se realiza correctamente, se optimizarán recursos, esfuerzos y tiempos en el cuidado de los empleados y en la construcción de un espacio de trabajo seguro y productivo. Ok, Ángela, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos el quinto aspecto, que es la identificación de riesgos, evaluación de riesgos y establecimiento de controles. Básicamente esto lo vamos a enmarcar en algo que llamamos una matriz de riesgos y peligros. Veíamos en sesiones anteriores, que es la tablita, nuestro compañero Kevin, si no estoy mal, si no me falla la memoria, nos comentó un poco sobre la valoración de los riesgos, y es que hablamos de dos tablas, hablamos de dos posiciones, perdón, de dos ejes. Un eje principal, hablemosle del eje X, que es la probabilidad, y el eje Y es la consecuencia. Los peligros, de los peligros definimos unos riesgos y los valoramos de 1 a 5, donde 1 es el mínimo, 5 es el mayor, tanto en probabilidad como en consecuencia. La suma de estos dos nos va a determinar el nivel de riesgo que tenemos frente a este peligro. Bajo, medio, alto, bueno, ya empezamos a definirlo. Sin embargo, el video hablaba de la matriz IPERF. Ellos hablan de una sigla adicional, pero IPEVR es identificación de peligros y valoración de riesgos. Y la matriz IPER nace bajo la necesidad, lo que antes llamábamos, antes de establecer, de que llegara el 1443, era lo que se llamaba el panorama de riesgos. Era un panorama, era lo que teníamos desde afuera. Luego entramos a definir, y es una matriz de implementación de peligros, donde nos está diciendo esta actividad es más riesgosa que otras, y nos da posteriormente a este establecimiento y esta evaluación de riesgos una definición de controles, que no voy a ahondar mucho, si no le quito parte del tema a Jennifer. Defino unos controles, y en la matriz IPER hay muchas formas de realizarlo. Sin embargo, para Colombia hay una muy recomendada, que es basarnos en la GTC 45,
que es la Guía Técnica Colombiana número 45, que es la de implementación, seguimiento y control de matrices de riesgo. Yo lo que defino dentro de la identificación de riesgos es a qué estoy exponiéndome, por qué me estoy exponiendo y cómo puedo prevenirlo. ¿Listo? Muchísimas gracias, Ángela. Jennifer, te damos la palabra. Buenas noches. El tema que me tocó es jerarquización, control de riesgos. Empieza con la eliminación, que es remover físicamente el peligro, la sustitución, reemplazar el peligro, controles de ingeniería, aislar al personal del peligro, controles administrativos, cambiar la manera en las que las personas trabajan, y EPP, proteger al trabajador con EPP. De control de riesgos. El estudio o análisis de los riesgos consiste en 3 etapas primordiales, que son el reconocimiento, la evaluación y el control. En este caso, el control es el proceso mediante el cual se instrumentan las medidas de seguridad derivadas de la evaluación de los agentes contaminantes del ambiente laboral, agentes físicos, químicos y biológicos, a efecto de no rebasar los valores límite de la exposición RFCCT del 2014. Además, se considera dentro de las medidas de control las que tienen que aplicar a los factores ergonómicos, factores psicosociales y condiciones de riesgo del entorno. Para identificar los controles a implementar es necesario la disposición de las normas oficiales, disposición, recomendaciones o buenas prácticas de otras normas, ya sean nacionales o internacionales, recomendaciones de fabricante, indicaciones y recomendaciones del personal de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, sugerencias y aportaciones de parte de los trabajadores que conocen el proceso de la actividad. Digamos los ejemplos de eliminación, pues no se encontré acá uno, no sé si sirva. Es limpiar derrames de líquidos, retirar objetos tirados en el suelo, quitar objetos en alto que puedan caer, remover de una habitación recipientes que contienen líquidos inflamables. De sustitución, es un proceso industrial, se utiliza una sustancia química que es corrosiva y tóxica para los trabajadores. Control de ingeniería, las guardas para proteger partes rotativas del equipo, ventilación, extracción de atmósferas peligrosas, control administrativo, señalización, procedimientos, manuales, instructivos, programas de mantenimiento. De la jerarquía administrativa, pues es un vínculo que relaciona a las unidades que integran la organización, que coloca a unos respectos a otros en relación de la dependencia bajo un orden subordinado. Dice las características de la jerarquía. La primera, se trata de una relación de órganos de un mismo ente administrativo. Segunda, el llamado poder jerárquico se da cuando hay centralización, desconcentración o delegación de competencias. Tercero, la relación jerárquica se da entre un superior de grado en la línea de competencia y un órgano inferior. Cuarto, la jerarquía es un poder que se da de manera total y costanera. Quinto, el poder jerárquico abarca la totalidad del órgano inferior. Dice, pues potestades que originan la jerarquía son los derechos que la misma origina, es decir, los límites que la misma tiene como subordinados. Poder de revocación, poder de revisión, poder de mando, poder de avocación y delegación.
Bueno, y Listo, las que ok. vamos en contra que son común, territorial, especial, burocrático, colegial. Ya, pues. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias. Bueno, entonces, dentro del sexto punto, del sexto aspecto, hablamos de la jerarquización de medidas de control, sean de ingeniería o sean administrativas. Cuando hablamos de jerarquización, siempre vamos a pensar en una pirámide, en una estructura, en algo que va de abajo hacia arriba. En la jerarquía de la jerarquización de las medidas de control, los decretos 1443, el 1072, la 0312, la 1111, todas las resoluciones, todo el tema normativo que nos habla del sistema de gestión, nos dice, ustedes, señores responsables de los sistemas de gestión, tienen dos tipos de medidas de control, blandas y duras. Cuando hablamos de las blandas, es decir, empezamos de abajo hacia arriba, es con las principales y las más cercanas con las cuales podemos mitigar un riesgo. Y en este caso es la entrega de los elementos y equipos de protección personal. Yo le entrego de acuerdo a una matriz de valoración de riesgos, que esa matriz me lleva a otra matriz de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo o a la labor que desarrollen las personas. Yo le entrego los elementos que fueron definidos y considerados necesarios para mitigar el riesgo. Después de esto, subo al siguiente nivel y es, yo tengo que hacer unos procesos y unos controles administrativos. Y dentro de esos controles administrativos, yo tengo que hablar sobre unas señalizaciones de advertencia, unas señalizaciones de prevención de riesgo y unos controles administrativos como lo son capacitaciones, charlas y demás. Estos dos niveles los llamamos controles blandos. Luego arrancamos con unos controles duros y están catalogados en 3 niveles. Primer control es un control de ingeniería y nos lo mencionaba Jennifer, es hacerle algún arreglo, hacerle algún ajuste a una máquina, a una herramienta, a una condición insegura, de tal forma que me pueda cerrar el riesgo. Eso es un control de ingeniería, es un desarrollo, es una mejora de lo que ya tengo. Si eso no me funciona, yo voy al siguiente nivel y es la sustitución. Un ejemplo, tengo una sierra eléctrica que me está generando muchas cortaduras a los trabajadores porque es manual. Yo le hice controles de ingeniería, le puse guardas de seguridad, pero sigue generándome accidentes. Lo que hago yo posteriormente es sustituir esa sierra por una sierra muchísimo más avanzada, con mucha más tecnología, que tiene una cobertura del disco, bueno, muchísimas cosas. Entonces sustituyo la herramienta que me disminuye el riesgo. Pero si en últimas yo sigo teniendo esas situaciones, me voy a la tercera medida de control, que es la eliminación. Y la eliminación es, venga, no tengo nada que me permita a mí solucionar y evitar el riesgo, por ende estoy generando un nivel de riesgo y peligro alto, debo eliminar esa actividad de mi panorama o de mi matriz de riesgos. Estos 3 últimos los llamamos medidas de control duras. Entonces, recordemos, medidas blandas, medidas duras. Las blandas son equipos de protección personal, señalizaciones, advertencias y controles administrativos, y las duras son controles de ingeniería, sustitución y eliminación. Jennifer, muchas gracias por tus comentarios. Catherine Sandoval, no la veo. ¿Será Sandoval o Catherine Tobar? Caterín Tobar, profe. Yo puse Sandoval en el grupo, sí, qué pena con usted. Listo, te escuchamos, No, Catherine. tranquilo, profe. Bueno, pues yo tuve objetivos y presentación de documentos en sistemas de gestión, seguridad y salud del trabajo. Pues primero tenemos que dejar en claro qué son los objetivos. Los mismos artículos establecen los requisitos que se deben tener en cuenta. Ser claros, medibles y tener metas definidas, ser adecuado para las características y el tamaño,
y la actividad económica, ser coherentes con el plan de trabajo anual en seguridad y salud del trabajo, ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad, tipos de documentos del sistema de gestión de seguridad. Esa, bueno, por ese lado son los objetivos. O sea, más que todo es tener en cuenta y dejar claro todo lo que se va a tomar como objetivos, qué objetivos tienen y qué es lo que se tiene que cumplir. O sea, llevar un listado. Bueno, la documentación de respaldo en el sistema de gestión y seguridad. Entonces encontramos varios tipos de documentos. Está el reglamento, está el procedimiento, está el instructivo, está el formato, está el registro, está el programa, el plan, la guía, manual, política y lineamiento. El reglamento pues establece lo que permite, lo que está a propósito. El reglamento establece unos límites precisos al comportamiento de quien se rige a él. El Código Sustantivo del Trabajo establece que las empresas deben contar con un reglamento interno de trabajo, que es el artículo del 104 al 115, y un reglamento de higiene y seguridad, que es el artículo 349 y 350. El procedimiento se refiere al conjunto de acciones que debe llevar a cabo siempre de la misma manera. En otras palabras, el procedimiento estandariza la forma de llevar a cabo una acción determinada. Los procedimientos son varios, requeridos para la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Por ejemplo, el decreto 1072 del 2015 establece en su artículo 2.2.4.626 la necesidad de un procedimiento de gestión del cambio. Está el instructivo. El instructivo es un tipo de documento que plasma la forma, cómo funciona algo en particular. Un ejemplo son los instructivos que acompañan a casi todos los formatos. En ellos se exponen los criterios que se deben tener en cuenta para llenar cada una de las casillas. El formato es una estructura predeterminada que define la forma en que se rige y se guarda y se presenta algo. Perdón, profe. Ay, se me fue el aire. El formato cumple con unas características técnicas y formales que lo hace apto para contener y transmitir una información específica. En el caso de los formatos administrativos, su principal función es de unificar el registro de la información de manera que sea ágil de circulación y llegue a una forma oportuna a los funcionarios. Em, el registro es la anotación relacionada a la inscripción de un dato dentro de un formato de documento establecido previamente para ello. La mayoría de los casos en los mismos que llenan un campo completo o casilla introducido un dato. El programa es el documento que contiene los pasos a seguir secuencialmente para llevar a cabo un plan. Debe tener las acciones a implementar en secuencias, cada una de ellas debe apuntar hacia el objetivo definido. Dentro de los programas de sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo se encuentra el programa de promoción de la vida saludable, que es el decreto 1072 del 2015. Es el programa de mantenimiento de instalaciones, máquinas y equipos, que es el decreto pues, el mismo que dije anteriormente. El plan es una descripción ordenada de las intenciones o propósitos a corto plazo en un área establecida. El plan apuntúa a remediar. El plan aplica los criterios contenidos en la política en un área concreta. Un ejemplo del plan de trabajo anual es el decreto 1072 del 2015, artículo 2.2.4.6.8, número 7. Este plan incluye todos los programas de sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. La guía.
Ofrece consejos de recomendaciones sobre una materia específica. Marca unos lineamientos que sirven como límite frente a las acciones que pretendan desarrollarse. Generalmente las guías trazan o tratan pautas como se recomiendan hacer y que no se deben hacer frente a una situación activa o en tarea específica. Las guías establecen un marco de aplicación para lo que está contenido en el manual. En la implementación del sistema de seguridad y salud del trabajo, se utiliza la guía técnica colombiana, que es la GTC 45, la cual es la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Eh, el manual es una herramienta técnica en la que se expone el modo como debe ejecutarse las funciones y las acciones para lograr un objetivo determinado. Por lo general, el manual agrupa las instrucciones básicas y globales que se deben aplicar en un campo de actividades de la organización. En la implementación de seguridad y salud, del sistema de gestión y seguridad y salud de trabajo, se recomienda contar con un manual de funciones o manual de perfiles de cargo, en lo cual se identifica los cargos de la empresa y las funciones asignadas a cada uno. La política. Existen dos tipos de política en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La política de seguridad y salud en el trabajo, que es el decreto 1072 del 2015, artículo 2.2.4.6.8, el 2.2.4.6 y punto 6, y así hasta el punto 8. Número 1, en la política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco. El lineamiento es una disposición global que permite marcar una tendencia o una dirección frente a las actividades a desarrollar. De este modo, el papel de lineamiento es fijar un criterio general al que deben adecuar todas las actividades. Su guía para la elaboración y control de documentos define un lineamiento como documento en el cual se establece directrices específicas o políticas internas asociadas a un tema. Las características del lineamiento son de obligatorio cumplimiento, de pautas para la toma de decisiones, incluyendo definiciones. Y ya pues así, eso fue lo básico y lo más importante. Catherine, muchas gracias, menos mal fue básico. Muy completo tu resumen, muchas gracias. Efectivamente, este punto dentro de los aspectos más importantes, que es definir los objetivos dentro del sistema de gestión y aparte de esto toda la parte documental que fortalece y justifica el sistema de gestión, está enmarcado en documentos, como nos lo decía Catherine, en todo el tema de procedimientos, protocolos, formatos, instructivos, registros, políticas, reglamentos, todo lo que sea documental que soporte el sistema de gestión. Pero adicionalmente todo esto es muy importante recalcar que la ley ordena que esto debe tener un archivo de no menos de 20 años. Es decir, cada uno de todos esos documentos que se generan dentro de la organización en un sistema de gestión deben guardarse mínimo 20 años para pues, una futura denuncia, una futura demanda, una futura defensa o sencillamente un seguimiento y control. ¿Listo? Muchísimas gracias, Catherine. Jennifer, Gusto, Fernanda López. Sí, la veo por aquí. Sí, señor. Buenas noches. Me tocó el sistema de comunicación e información de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues en primer lugar, todo este tema de los sistemas de comunicación e información en el trabajo son un conjunto de componentes que se interrelacionan y que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar y difundir información para apoyar a la toma de decisiones. Bueno, pues con toda esta situación actual, la transformación digital ha hecho que se acelere la digitalización
Entonces esto llevó a que muchos negocios, tanto grandes como pequeños, se vieran en la necesidad de hacer cambios drásticos en su organización para funcionar de forma un poco más óptima. Ahora bien, si hablamos de los sistemas de gestión y control de riesgos, de acuerdo al sistema de información y comunicación pues, en todo el tema de los riesgos, pues permiten las supervisiones inmediatas y rápidas y también muy efectivas frente a los errores. También la digamos, la supervisión de tareas de riesgo y manejo de la maquinaria compleja. Esto permite que el trabajador adquiera más experiencias sin arriesgarse a tener un peligro mientras realiza su trabajo o maneja su máquina, y también facilita el análisis de datos de posibles riesgos laborales y eventualidades ya sucedidas, es decir, toma lo que ya sucedió y digamos lo pone en un plan de posible, pues ya es un riesgo que pasó, entonces se toma la medida necesaria para que este riesgo no vuelva a suceder y se toman en cuenta también los posibles riesgos que llegarían a existir. Entonces, las empresas han conseguido que existan sistemas internos de gestión y control de riesgos, y esto pues consiste en minimizar los riesgos operativos y financieros para limitar el impacto de eventos que son inesperados en los resultados que han hecho anteriormente en algún balance. Entonces, la gestión de riesgos, esto es un proceso continuo en todo este sistema. Y la parte pues más esencial en este proceso es incorporar políticas en los sistemas y procedimientos de control en todos los niveles de la organización. Entonces, la salud y la seguridad tratan principalmente de comprender cómo trabajar de manera segura con equipos informáticos y entornos altamente tecnológicos. Esto resulta pues muy relevante en el mundo empresarial y pues en otros ámbitos también. Entonces, los riesgos más comunes vendrían siendo, por ejemplo, las malas posturas, sillas incorrectas, poca iluminación, riesgos de tropiezos y riesgos de instalación. Entonces, en estos casos se hace una evaluación que es la evaluación PVD, que son pantallas de visualización de datos, y pues esto ayuda a la minimización de estos riesgos. Otros peligros pueden incluir el acoso cibernético, el robo de identidad, y esto puede provocar estrés y problemas de salud en algunos casos. Y al igual que con la mayoría de los aspectos relacionados con la salud y la seguridad, la evaluación de los riesgos de este punto de partida es la minimización de los riesgos laborales. Listo, profe. Listo, Fernanda, muchísimas gracias. Bueno, entonces dentro de este aspecto, que pues, es amplio también, lo podemos enmarcar en el fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación. Y aquí es donde tenemos que ser muy inteligentes dentro de el manejo del sistema de comunicación e información, porque al final el resultado de cómo yo transmita algo va a ser el cómo es acogido, entendido y adoptado por las personas. Yo tengo posibilidades de utilizar muchos medios visuales, medios auditivos, correos electrónicos, puedo utilizar, ¿cómo se llama? Plegables, folletos, imágenes, puedo utilizar capacitaciones, charlas, todo el tema que me permita a mí comunicar algo. Y esto va en los procesos y en la medición de los indicadores de efectividad. Y es como lo que yo comuniqué fue entendido por las personas. Y ahí para eso hay un proceso de evaluación y todos los demás aspectos que ya nos comentó Fernanda. Muchísimas gracias, Fernanda. Creo que Wendy tuvo problemas de conexión, entonces vamos a darle un tiempito a ver si regresa. Mientras tanto, vamos a escuchar a Ferney. Sí, profe, me tocó a mí el acuerdo que llevan las empresas con los proveedores y los empleados contratistas. Sí, señor. Sí, señor, la seguridad salud en el lugar de trabajo
es una responsabilidad compartida, ¿no? Sí. ¿Qué más nos cuentas respecto a ese criterio? Ferney. Bueno, Karen Velázquez. Karen Natalia. ¿Me escuchan? ¿Será que perdí yo la conexión? Por mi parte yo lo escucho, profe. Gracias, Yo lo Katherine. escucho, profe, también. Bueno, Karen y Ferney de pronto tienen inconvenientes de conexión. Bueno, entonces como para concluir, vamos a hablar un poco del tema que le correspondía a Wendy. Hablamos de la gestión del cambio. Como hablábamos, y volvemos a la naturaleza del sistema de gestión, es que dentro de su proceso del ciclo PHBA es un procedimiento y es un proceso que tiene como finalidad la mejora continua. Cuando yo hablo de la mejora continua estoy buscando que siempre el sistema esté mejorando. Hablábamos en uno de los ejemplos cuando hablábamos del control de las medidas de control que dijimos que íbamos a cambiar una máquina por otra. Esto automáticamente me está generando un cambio en mi matriz de riesgos. ¿Por qué? Porque si yo tenía una herramienta manual y la estoy cambiando por una herramienta automatizada, el riesgo va a ser menor por el desarrollo de ingeniería que ésta requiere. Por ende, si yo hago ese cambio, yo tengo que aplicar mi procedimiento de la gestión del cambio dentro de la organización, lo cual me va a cambiar las medidas de prevención y control. Si yo tenía una máquina que era operada de forma manual, yo tenía que tener ciertos elementos de protección personal especializados. No sé, hablemos un ejemplo, cambiemos el ejemplo. Las personas que tienen las guadañas. Un guadañador está podando el césped y entonces tiene que tener un peto y tiene que tener unas botas y unas canilleras, tiene que tener una mascarilla y ciertos elementos. Pero nos dimos cuenta que eso estaba generando muchos accidentes y cambiamos la guadaña por una podadora de césped. Estamos cumpliendo con el mismo objetivo que es podar el césped con una máquina muchísimo más avanzada que ya tiene unas guardas, unos controles, unas carcasas que controla pues, la disparada de elementos, lo que puede generar golpes, contusiones. En ese orden de ideas, yo lo que hago es mantener la labor, porque la labor se mantiene y es la poda de césped, el arreglo de césped, pero los riesgos son menores. Por ende, en la valoración de la matriz de riesgo va a variar de acuerdo al impacto. Yo tengo que hacer esta gestión del cambio a cada momento que mejore algo dentro de mi organización y que minimice los riesgos. Esto es lo que habla siempre el procedimiento del sistema de gestión del cambio y es el control de riesgos y digámoslo así, definir y dejar histórico de todos los cambios y modificaciones que han habido dentro del sistema de gestión. Ahora nos vamos a el número 10 y el número 11. Hablábamos del cumplimiento normativo por parte... Profe, Señor. Qué pena, profe. Esto sí se me fue el internet, entonces para exponer lo que me tocaba a mí, sí. Listo, Ferney. Entonces te escuchamos. Sí, señor. Es que a mí me tocó la compatibilidad que tiene que ver con el empleador y la empresa. Sí. Entonces la seguridad en el lugar de trabajo es una responsabilidad compartida
Los empleadores deberían promocionar a los trabajadores información y formación en materia de seguridad y salud y trabajo con el fin de cerciorarse de que han comprendido los riesgos que pueden existir y la pertinencia de las medidas. La OIT aboga por los siguientes elementos de un sistema eficaz de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, deberá exponer por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debería ser específica para la organización apropiada a su tamaño. El empleador debería adoptar medidas para que los trabajadores y sus representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo dispongan de tiempo y recursos para participar activamente en los procesos. La mayoría de las empresas requieren proveedores externos que ofrecen una clase de servicios y productos que permiten ayudar con aquellas cosas que son necesarias para el desarrollo de la organización. Sin embargo, no por ser proveedores están exentos de enfermedades laborales o accidentes de trabajo, y es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones para que no existan conflictos si alguno de los proveedores tiene una condición de salud alterada. Muchas veces estos proveedores o contratistas permanecen en la sede de la organización, que podría considerar que hay una responsabilidad compartida en la concerniente a la seguridad y salud en el trabajo. Ok, listo, Ferney, muchas gracias. Bueno, entonces, como para complementar un poco lo que nos habla Ferney, y el aspecto relevante dentro de el decreto 1072 que aquí nos habla es el cumplimiento normativo por parte de todas las partes interesadas. Al dejar de ser un programa de salud ocupacional y volverse y convertirse en un sistema de gestión, lo que dice es: todas las personas que hagan parte dentro del sistema debemos asegurar que cumplen con la normatividad y cumplen con los estándares establecidos por la empresa. No es que yo solo garantice que mis empleados cumplan con las normas, no. Yo tengo que garantizar que los proveedores, que los contratistas, que los empleados en misión y demás partes que puedan generarme un riesgo o puedan hacerse partícipes de los peligros que yo estoy poniendo, cumplan con las leyes que yo defina y que están establecidas en el marco legal. Esto es lo que en general, en términos generales, me define el aspecto, y es: usted garantice que todas aquellas personas que pueden hacer parte del riesgo que usted está poniendo cumplan con las normas. A mí de nada me sirve tener dentro de mi organización una normatividad que defina que todos los vehículos y las personas que transiten al interior de la empresa circulen a una velocidad máxima de 10 kilómetros. Si llega un proveedor o un contratista y supera estos límites y me genera accidentes, de nada estaría yo garantizando y cumpliendo todo el proceso de medidas de control. ¿Listo? Ahora, es muy cercano y es muy atado y amarrado al siguiente punto, el siguiente aspecto, y es que todas las compras deberán ajustarse a las especificaciones establecidas por los procedimientos y acorde al sistema de gestión. Si yo voy a comprar un elemento de protección personal y el procedimiento me dice que tiene que tener ciertas características, yo tengo que garantizar, evaluar al proveedor y evaluar el elemento que voy a comprar con tal fin que éste cumpla a cabalidad con lo que yo necesito. Yo no puedo comprar unas botas dieléctricas tipo 2 a un proveedor X si a la final el material de la bota no es dieléctrica, y voy a poner en riesgo a mi empleado en el riesgo que está expuesto. Yo tengo que hacer procesos en estos dos, tanto en el 10 como en el 11, yo tengo que hacer procesos de evaluación, de auditoría, de calificación y de selección de proveedores, contratistas y terceros que me suministren a mí, sea un servicio o sea un elemento o un servicio o un bien
que vaya a usarse para el cumplimiento del sistema de gestión. Tenemos en el 12º las investigaciones de accidentes y me dice todos los accidentes, incidentes o enfermedades laborales que ocurran dentro de la empresa deberán ser investigadas y tienen que ser investigadas por un comité que como mínimo tiene que estar conformado por el jefe, un miembro del COPAST y la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Como mínimo, no me dice que yo pueda invitar más personas. Y normalmente dentro de estas investigaciones se invitan testigos que hayan presenciado los hechos o las situaciones. Y la razón principal de yo investigar es llegar a la causa raíz de lo que ocasionó ese hecho repentino para yo poder establecer nuevas medidas de control y mitigar a futuro posibles situaciones parecidas. Y volvemos a hablar sobre el sistema de mejora continua. Por último, ya me habla de la evaluación del sistema y me dice usted tiene que tener un control de acciones preventivas, tiene que hacer un control de acciones correctivas. Cuando hablamos de preventivas son acciones proactivas, anticipadas, antes de que algo ocurra. Correctivas ya son acciones reactivas y es a raíz de alguna situación que se presentó. Yo tengo que hacer dentro de mi sistema de gestión unas revisiones anuales, auditorías dentro del sistema y la revisión gerencial. Cuando yo hablo de revisión anual es cuando yo entro a evaluar y mirar mi plan anual y decir qué cumplí, qué no cumplí. Entro a mirar mi plan de capacitación, qué hice, qué no hice. Entro a mirar mi matriz de caracterización de accidentalidad y determino cuáles fueron los accidentes con mayor incidencia, con mayor, que tienen mayores causas, qué más afectaciones tuvo, prevalencia, incidencia, bueno, todos los indicadores que hablamos. Y las auditorías, que las auditorías en inicio pueden ser autoevaluaciones basadas en algo que nos establece la normatividad y que podemos apoyarnos con entes externos como son la ARL o sencillamente el Ministerio de la Protección Social podrá llegarnos a hacer una auditoría de nuestro sistema. Y por último tenemos la revisión gerencial, que es la revisión que nos realiza nuestra dirección y nos determina el grado de cumplimiento del sistema frente a la norma y el cumplimiento de los otros 12 puntos. Y aquí volvemos a iniciar y le damos paso nuevamente al sistema de mejora continua. No sé, chicos, si alguno tenga alguna duda, quiere que aclaremos algún otro término o algún otro punto, algún aspecto, o ya les queda un poco más claro. Por mi parte todo claro, profe. Por mi parte también. Bueno, chicos, muchísimas gracias entonces por su participación hoy. Nos vemos el lunes. Yo les estoy debiendo la clase de ayer, pero déjenme, yo mañana estoy pendiente que me confirmen una reunión de la coordinación académica, reviso un par de cosas y les digo cuándo tendría tiempo para reponer la clase que no realizamos ayer y les escribo con anticipación en el grupo para que nos pongamos de acuerdo. Bueno, señor. Vale, dime, Daisy. Es decir, que hoy terminaríamos el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Por fecha sí. Por fecha sí, sin embargo, pues la idea es que corramos la clase el lunes. Si logro reponer la clase de ayer antes del lunes, pues finalizaríamos en ese momento. Si no, el lunes cerramos temas de seguridad y salud en el trabajo y ya damos inicio a servicio al cliente. Es que como por fecha acá me dice que atención al cliente inicia el 23. Sí, como te digo. Pues, O sea, me imagino. lo que ocurre es que por el festivo pues tenemos una clase corrida, pero la idea es que de aquí a que cerremos el ciclo ya tengamos las clases completas. Ok, perfecto, profe. Ese era mi inquietud. Vale, Daisy, muchas gracias. Chicos, una feliz noche. Profe, Dime, Catherine. ¿podemos seguir haciendo las clases así? Claro No, pues que a mí sí. me pareció más dinámica y más chévere.
Sí, habrán momentos en los que tengamos que ver teoría, pero sí, la idea es que sean clases de participación, que ustedes investiguen para que no se duerman. Ok, profe. Listo, vale, muchas gracias. Una feliz Gracias, noche, chicos. profe, que descanse. Bueno, hasta Ok, mañana. hasta luego, profe. Chao.